días. Muy, pero muy buenos días. Estamos saliendo de Pucón y en esta oportunidad, como ya les habíamos mostrado en el capítulo anterior que estuvimos subiendo el volcán, estamos con mucha energía para ahora llevarlos a conocer el Parque Nacional Huerquehue. Son casi las 9 de la mañana y vamos saliendo en ruta. Vamos a estar llegando, yo creo que en unos 45 minutos más. Les vamos a estar mostrando cómo llegar, de qué se trata el parque y todas las bellezas que tiene este lugar. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo. ¡Vamos! Y nos vamos dirección al Parque Nacional Huerquehue. Importante que vean antes de venir si está abierto, porque nosotros vinimos a Pucón en invierno y queríamos caminar por el parque, conocerlo sin hacer sendero, y estaba cerrado. Pucón tiene muchas cosas para hacer. Yo creo que en Pucón no te puedes aburrir y puedes estar mucho tiempo acá haciendo muchas actividades. Creo que de las principales actividades que tiene Pucón y de lo que es más conocido es por sus termas, que está lleno de termas. Así que en estos videos, en este y en el anterior, te estamos mostrando alternativas a las clásicas experiencias de Pucón, que para nosotros incluso son mejores alternativas que esas, para nosotros, gustos personales. Si te gusta el senderismo, sí. Si te gusta la naturaleza, estar... A pesar de que hay unas termas que son preciosas, sí, son imperdibles. Acá, en este lugar, vamos a doblar a dirección Parque Nacional Huerquehue. Está señalizado, dice Parque Nacional Huerquehue. Estamos llegando al lago Tinquilco, por donde se entra al Parque Nacional Huerquehue. Estamos en otoño y si se dan cuenta, los arbolitos están cambiando de color, sus hojitas se van a caer. Están muy lindos los árboles. Sí. Llegamos a la entrada del parque y los estacionamientos son limitados. Estas son las tarifas de acceso, 4.700 pesos por persona nacionales y visitantes extranjeros 10.400 pesos. Y además, muy importante, aquí está el horario y el valor de los buses Kagura que vienen para acá al parque. Ya, estamos listos, registrados. Oye, la entrada se tiene que adquirir en pasesparque.cl. Nosotros ahora vamos a ir a un estacionamiento que es privado, el valor es de 3.000 pesos y solamente tiene acceso para vehículos 4x4, al menos eso nos dijeron, así que vamos para allá. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Sí, nos ahorramos más o menos, nos dijeron como 2 kilómetros. 1,5 kilómetros y 20 minutos, dijo. Yo creo que es más de 20 minutos tal vez. Nos dicen hola. Estamos en el estacionamiento privado y tienen café completo, Kuchen, que se ven súper buenos. Sí, hay un restaurante. Sí, hay un restaurante y aceptan pago con tarjeta para el estacionamiento. Hay baño que también hay que pagarlo. Y nada, así que me voy a hacer las ganas para comer cuando lleguemos porque cierran a las 7 de la tarde. Vamos a ver los pagos antes del partido. Vamos a verlo. Se te va a caer el teléfono adentro, no vas a poder sacarlo después. Oye, ¿qué hacer? Bueno, nosotros vamos a ir a buscar nuestros bastones ahora y emprendemos la caminata. Oye, pero lo dicen entre todos y suena súper fuerte. Estamos comenzando el sendero por el Parque Nacional Huerquehue, pero antes un poco de contexto. Estamos a 33 kilómetros de Pucón, un poco antes del lago Caburga, a los pies del lago Tinquilco. Es un parque nacional de 12.500 hectáreas y fue declarado parque nacional en el año 1967. En este parque hay distintos senderos, pero hoy día, que estamos ya a fines de abril, vamos a hacer el sendero Los Lagos, porque es el único que está habilitado. Los demás senderos están cerrados, ya que las condiciones climáticas, a pesar de que el día está bonito, ahora en la tarde-noche se avecina lluvia por esta zona.
Así que están cerrados los demás senderos. 10:30 de la mañana y estamos partiendo el sendero Los Lagos. Importante como dato, cuando cae la primera nevada, que puede ser abril, mayo, marzo, quién sabe, se cierra el parque hasta la nueva temporada, que es el 15 de diciembre. ¿Crees tú que veremos un pudú? Hay que estar muy atento en el camino. Dentro de la fauna que se puede ver acá están los pudús, pero es muy difícil ver uno. También hay ranita de Darwin, que es más difícil verla porque son enanas, y la ranita de 4 ojos. Este es un sendero de entre 6 y 7 horas, donde vamos a estar conociendo distintos lagos, pero el parque tiene otros senderos más. Hay algunos más cortos, de 800 metros. Hay otros que llegan a la punta de un cerro, que tiene una distancia más o menos similar a este, pero es más cansador. Empezamos hace un rato el sendero, que es subida en verdad hasta ahora, lleno de raíces, barro, harto barro. Bueno, la semana pasada llovió y también nos dio inmediatamente calor, así que vengan por capas como cebollitas. A mí inmediatamente me da mucho calor, así que quedé con polera. Dijimos que este parque se llama Huerquehue. ¿Tú sabes qué significa? Pues la palabra viene del mapudungún. Sí. ¿Qué significa? ¿Mensajero? Lugar de mensajeros. Casi lo estoy. Además, les comentamos que hay distintos senderos. Este es solamente uno de los senderos, que es el que está habilitado hoy día. Y si quieren subir al San Sebastián, les recomendamos que pregunten antes a CONAF si es que está habilitado el sendero. ¿Cómo lo pueden hacer? Mandando un correo electrónico a parque.huerquehue@conaf.cl. Ojalá unos 4 o 3 días antes para ver el tema del clima, porque ayer y antes de ayer sí se podía subir el San Sebastián. Hoy ya no, porque viene mal tiempo. Y hay uno que es más familiar, de 800 metros aprox, para las personas que, no sé, quieren caminar muy poquito o vienen con niños pequeños. Y este es el más concurrido y conocido. Así que vamos a conocer el más conocido. De todas maneras, las entradas al parque cómprenla con anticipación. Ojalá 1 o 2 días de anticipación, porque el mismo día ya pueden estar agotadas. O incluso si compran el día anterior, en la tarde, noche, ya pueden estar agotadas. Así que asegúrense. Si les gusta el reino fungi y que la naturaleza hable en el bosque, creo que este es el parque. Está lleno de champiñones, de pitufos, pueblitos y pueblitos. Se ve harto extranjero caminando por el parque. Mucho, en Pucón en general. Sí. Es como ayer que subimos el volcán Villarrica, que lo pueden ver en el video anterior. La mayoría eran extranjeros, europeos principalmente. Qué extraño como es este árbol. ¿Son 2 árboles? ¿O son siameses? Parece que es uno solo. Llegamos a la cascada. Vamos a acercarnos para verla de cerquita. Viene cayendo por una roca lisa, muy lisa. Veníamos conversando con la Cata que el año pasado, en junio, estuvimos en Canadá, en los parques nacionales más conocidos de Canadá. Jasper y Banff. Así Hay es. unos videos por si quieren verlos. Oye, vayan a verlos, estaban muy buenos. Y le comentaba que
de esos parques que son hermosos, son preciosos, tienen algo positivo que también es negativo a la vez. Y es que te puedes encontrar con osos. Y son peligrosos. Y son peligrosos. Y es positivo porque, pucha, que entretenido ver esa fauna silvestre. Y además qué hermoso que puedas verlo y sean libres. Pero hay que estar demasiado alerta. Muy alerta en los senderos. Entonces uno va un poco tenso, mirando para todas partes de que no parezca un oso. En cambio acá vas caminando muy relajado, mirando todo. Pero claro, no tienes esa cuota de aventura de encontrarte con un oso. Acá puede ser un puma, pero el puma se escapa. O un pudú. Primer mirador, mirando hacia el lago Tinquilco. Y al volcán. Y al volcán Villarrica se ve allá. Qué lindo el primer mirador. Y el clima nos ha regalado la vista también al volcán. Se ve perfecto el volcán Villarrica desde acá. Llevamos un poco más de una hora y el sendero hasta ahora al menos ha sido casi todo el tiempo de subida, para que lo tengan en consideración. Vamos a la segunda cascada y creo que lo mejor de las cascadas que están en el camino es hacerlas antes de llegar hasta el final, porque después uno está igual cansado como para seguir caminando y desviarse. Llegamos al Salto Trufulco. Este es más alto que el de recién. Está muy lindo. Y creo que somos los únicos chilenos que hemos bajado. He visto puros franceses hasta acá. Caught myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. I wish I could stop time. Vamos haciendo paradas técnicas para tomar agua y comer chocolatitos con galletas. Y ¿sabes qué me ha gustado? Que se ve harta gente haciendo los senderos del parque. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Hay que tener buena condición física, pero cualquiera puede subir. Hemos visto personas mayores, niños no hemos visto aún, pero seguro pueden subir. Con mayor razón tienen más energía. Hay un puentecito que marca la desembocadura del lago Chico y este riachuelo después va hacia las cascadas que vimos recién. De acá comienza una cascada. Estuvimos abajo hace un rato atrás. Y acá está el lago Chico. Qué lago más lindo, ¿eh? Lago Chico. Nos faltan 2 lagos más que veremos hoy día, sí o sí. Y hay otros lagos más que se pueden ver. No sé si vamos a alcanzar por tiempo a ver esos otros lagos. Intentaremos, pero ya son las 12:35 y tenemos que estar a las 5:30 de la tarde abajo en la puerta de CONAF. ¿Te gustó el lago? Sí, y al fondo me encantó con lo que nos sorprende con las araucarias. Me gustan las araucarias. Arriba en la montaña. Sí. ¿Cómo está el panorama ahí, Cata? Mira la postal que tiene atrás tuyo. El lugar está precioso. Muy lindo. Lago Chico. Bienvenidos al Parque Nacional Huerquehue. Continuamos caminando por Lago Chico en dirección a los siguientes lagos. Yo creo que no se logra dimensionar, al parecer, porque cuando estoy grabando, lo hermoso de este lugar. No sé si estás de acuerdo con eso. Es muy lindo. Yo de verdad estoy sorprendido. No pensé que iba a ser así bonito el Huerquehue. No me lo imaginaba de esta manera. De hecho, creo que tenía 0 expectativas con el Huerquehue. Y eso es bueno.
Bueno, en verdad sí. bueno para Es sorprenderte. mejor no tener expectativa de nada. En la vida no hay que tener expectativas. Así la vida te sorprende. Y también lo bueno es que una vez llegando al lago Chico, el camino se pone plano. Fueron 2 horas de subida casi todo el tiempo. En verdad todo el tiempo. Y ahora estamos con muchos arbolitos oyendo las araucarias hermosas. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Llegamos a la Laguna Verde. Mira, y de acá se puede ir a la Laguna Los Patos y al refugio Renahue. Por hora, no sé si alcanzaremos a llegar. See if you're free to run away with me. Estamos viendo si tomamos la decisión de seguir a las otras lagunas o nos quedamos acá. ¿Qué hacemos? No veo el camino que te lleva a la Laguna Los Patos. Bueno, esta es la Laguna Verde. Y el circuito típico que se hace es la Laguna Chica, Laguna Verde y Laguna del Toro. Encontramos el sendero. Ahora nos vamos. Si uno sigue caminando, en teoría hay un cruce que te lleva hasta la Laguna del Toro. Y también hasta las otras lagunas, que aún no sabemos si llegaremos. Run away with me. To run away with me. Desistimos misión. Ya era más subida y no íbamos a dar la vuelta a ninguna laguna más por el tema de horario. Así que ya no quiero ver más subida, al menos por hoy. Así Sí, que, para hacer el circuito completo les recomendamos llegar un poco más temprano. o sea, más allá del circuito completo, porque al final el que todos hacen es hasta acá Laguna Verde. Pueden llegar más tarde, pero si quieren hacerlo completo y no el típico, temprano. 8:30 de la mañana Abren. abre el parque, así que ojalá estar a esa hora en la entrada. Abortamos misión de ir a la Laguna de los Patos, pero encontramos, al menos en este sendero, un tremendo lugar para comer. Este tronquito con una vista en altura hacia la Laguna Verde. Nuestro almuerzo es simple, pero con esta vista es perfecto. Es el mejor almuerzo. Son las 2 de la tarde y nos estamos yendo de la Laguna Verde para ir a la Laguna Toro, que dicen que es muy linda. Vamos a ver qué tal. Nos comimos un pancito acá y guardamos el otro pancito para la Laguna del Toro. Acá vamos a comer Otro pan. otro pan. Nos comimos uno en Laguna Verde, ahora otro. Qué bonito, ¿eh? Mira la montaña al frente, los colores del otoño. Vamos a caminar por un senderito que hay por la orilla del lago, pero está más frondoso que los otros senderos. Parece que es menos transitado. Qué bonito caminar por acá. Mira, te mueves un par de metros y la perspectiva cambia un montón. Estamos llegando a la parte de abajo. Es una bajadita, después la subida va a estar pesada, pero es cortita. Y está demasiado lindo. Está hermoso este lugar. Y hay unas piedrecitas acá para sentarte si quieres comer, tomarte algo, un juguito, qué sé yo, agua. Y descansar relajándote mirando estas montañas. ¿Te vas a estirar? Piedrecitas. Están
ricas para estirarse. Y ver el panorama que tenemos acá. Está bueno, ¿no? Son las 2:30 de la tarde. Miren este silencio. Aprovechen, vengan a este lugar. Es precioso. No quiero ni gritar fuerte del silencio que hay. Ya, nos vamos. No me quiero ir, es muy lindo aquí, silencioso. Tengo que subir esto y nos vamos. El sendero es así. Raíces por todas partes. El sendero está vivo. 3:24 de regreso. Igual estuvimos descansando, nos echamos en la Laguna del Toro, en la Laguna Verde también. Estuvimos comiendo, todo bien rico. I'm so far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? 3:50 y empezamos la bajada que ya no para. Full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you Estamos llegando. Chuay. Van a ser las 5:15 de la tarde. Yo creo que nos faltan unos 5 o 10 minutos para llegar a donde dejamos estacionado nuestro auto. Estamos muy cerca de llegar al estacionamiento y nos dimos cuenta que por este camino está el camping Olga. A 400 metros nos recomendaron este camping en desmedro del camping de Conaf. Nos dijeron que era mucho mejor. Creo que vamos a tener que venir un verano a conocerlo. Aparte que tiene orilla del agua. Para evitar pasar por el agua y mojarte los pies, acá hay un retorno y hay un puente. Acá queda clarísimo que este camino es para vehículos y las personas que van caminando entran por acá. ¿Ya? Casi llegamos. Cuando uno está de regreso no sale esa señalética, así que no les pase, recuerden ir al puente. Sí, pero acuérdense que es casi al llegar, para tenerlo en su memoria. ¿Qué está haciendo ese pajarito? ¿Estará haciendo un nido? No, ¿cómo hacer unirla al lado? Oye, Pero mira, está escarbando. qué ágil con sus piernas. Súper ¿Me ágil. las puedes prestar, por favor, para bajar? Tiene unas rodillas espectaculares. Y llegamos. Mira, este es el restaurante. Si es que bajan con hambre, venden empanadas, kuchen, churrasco, pan amasado. Así que pueden bajar con el estómago hambriento, esperando algo. La Cata fue a ver un pavo que está arriba de la reja. Oye, acabamos de terminar el Parque Huerquehue, el sendero que estaba habilitado el día de hoy, que era el sendero Los Lagos. Muy lindo, muy hermoso, nos encantó. Está hiper, mega, ultra recomendado, chiquillos, chiquillas, señoras, señores, para que vengan a conocerlo. Tienen que venir mentalizados, eso sí, con la subida, pero todo el mundo puede subir. Vimos papás con sus bebés subiendo, niños, chicos, abuelitos. Estaban todos mentalizados para llegar hasta el final. Así que todos podemos. Así es, ojalá les haya gustado este parque. Así que chiquillos, sin más que decir, ojalá les haya gustado mucho este video. Y si les gustó, pónganle un gran me gusta. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y recuerden, si tienen cualquier duda, nos escriben, nos comentan, que aquí estamos para poder ayudarlos para su itinerario de viaje. Así es, dejen sus comentarios. Y nos vemos en otra aventura, que la vida es...